Al regresar de un viaje, encontré mis maletas en la banqueta con una nota pegada. Decía, si quieres quedarte aquí, tenemos el garaje. Atentamente, tu querida nuera. Antes de que llegara el taxi, marqué al banco. Yo era la que seguía pagando la hipoteca. Necesitaba confirmar. Me alegra que estés aquí. Sigue escuchando mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. Me quedé viendo mis 4 maletas, perfectamente alineadas en la banqueta, sin poder creer lo que estaba pasando. Después de pasar una semana visitando a mi hermana en Colorado, lo único que quería era sentarme en mi sillón favorito con una taza de té. Pero en lugar de eso, me encontré fuera de mi propia casa. El cielo estaba lleno de nubes oscuras, y mientras recogía la nota que estaba debajo del asa de mi maleta más grande, sentí que algo dentro de mí se rompía. La letra era inconfundible. Esas letras puntiagudas y apuradas que siempre reconocía. Si quieres quedarte aquí, tenemos el garaje, tu querida nuera. Mis manos temblaban mientras leía esas palabras una vez más. Viví en esa casa durante 35 años. Richard y yo la construimos juntos cuando Gregory era apenas un bebé. Plantamos cada árbol en el jardín, elegimos cada lámpara, pintamos cada pared. Cuando Richard murió hace 2 años, acepté poner la casa a nombre de Gregory y Vanessa, al menos en los papeles. Pero la verdad es que yo seguía pagando la hipoteca en secreto. Busqué mi teléfono como pude y llamé al banco antes de que el taxi se fuera. Necesitaba escuchar lo que ya sabía. Sí, señora Wilson. Su pago automático de 1,867 pesos se procesó el viernes pasado como siempre me dijo el del banco. Gracias, susurré, colgando la llamada. Una gota de lluvia me cayó en la frente mientras me quedaba parada ahí, con 68 años, viendo mis cosas tiradas en la banqueta. Y de pronto, el cielo se soltó, como si me diera permiso para soltarme yo también. Debí haberlo visto venir. Las miradas raras entre Gregory y Vanessa cada vez que yo hablaba de redecorar mi cocina. Los comentarios disfrazados sobre los lugares para adultos mayores, donde ya no tendría que preocuparme por el jardín. La forma en que cambiaron toda la sala mientras yo visitaba a mi hermana en Navidad, movieron mi sillón de lectura al sótano. Cosas pequeñas que, viéndolo bien, no eran tan pequeñas. La puerta del garaje estaba sin seguro. Adentro, había un colchón individual recargado contra la pared, con una mesita y una lámpara al lado. Mi ropa estaba colgada en un perchero de esos que se arman. Mis libros, fotos y recuerdos estaban metidos en cajas de cartón, con la etiqueta, cosas de mamá, escrita con la letra de Vanessa. Me dejé caer en el colchón, con el piso frío de cemento bajo los pies. Por la ventanita del garaje, veía la casa donde crié a mi hijo, donde despedí a mi esposo, y al parecer, donde también perdí mi lugar. Mi celular vibró con un mensaje de texto de Gregory. Mamá, necesitamos el espacio. Vanessa lleva meses queriendo una oficina en casa. El garaje tiene todo lo que necesitas. No lo hagas difícil. No lo hagas difícil, como si el problema fuera yo. Nunca he sido de las que lloran fácil, pero en ese momento las lágrimas salieron solas, calientes, calladas. Pensé en todas las noches que pasé en vela con Gregory cuando tenía ataques de asma. En el segundo trabajo que tomé para poder pagarle la universidad cuando el negocio de Richard estaba mal. En todos los fines de semana que cuidé a mis nietos para que Gregory y Vanessa pudieran salir a distraerse. Y ahora, yo era una molestia, una carga que había que esconder en el garaje. No contesté el mensaje de Gregory. En vez de eso, marqué el número de Marta, mi amiga más vieja. Audrey, ¿qué pasa?, me preguntó en cuanto oyó mi voz. Notando que algo andaba mal. Necesito un lugar donde quedarme, alcancé a decir, pero las palabras se me atoraron en la garganta, como si fueran pedazos de vidrio. Me mandaron al garaje. Marta no pidió explicaciones. Llego en 20 minutos, dijo sin pensarlo. Mientras la esperaba, sentada en ese colchón delgadito, rodeada de los restos empacados de mi vida, tomé una decisión. Esta casa fue mi corazón durante 35 años. Le metí todo, mi amor, mis ahorros, mis sueños. Y ahora, ¿así nada más pensaban hacerme a un lado? La puerta del garaje vibraba con la lluvia que caía cada vez más fuerte. Miré mis manos temblorosas y poco a poco las apreté en puños. No sabían con quién se estaban metiendo. Yo no era solo la mamá de Gregory, ni la viuda de Richard. Yo era Audrey Wilson, y ya estaba harta de ser invisible. El cuarto de invitados de Marta no era gran cosa, pero al menos tenía puerta con seguro y ventanas por donde entraba el sol.
Después de pasar 3 días en el Sunset Mocha, un nombre que me pareció muy apropiado para esta etapa de mi vida, agradecí estar en un lugar donde no me cobraban por noche. Puedes quedarte el tiempo que necesites, me dijo Marta, poniéndome una taza de café enfrente. Jem y yo andamos como almas en pena por esta casa desde que los hijos se fueron. Agarré la taza caliente con ambas manos. Gracias, pero esto no puede ser para siempre. Necesito ver qué voy a hacer con la casa. ¿Te refieres a tu casa?, corrigió Marta, mirándome con los ojos entrecerrados. ¿La que tú todavía estás pagando? Marta ha sido mi amiga por más de 30 años. Conoció a Richard, vio crecer a Gregory, estuvo en los buenos tiempos y también en los malos. Y a diferencia de mi propio hijo, ella sí recuerda quién soy. Sigo pensando en cuando empezó todo a cambiar, dije, viendo fijamente mi taza de café. Después de que Richard murió, pensé que darle la casa a Gregory y Vanessa les ayudaría. Acababan de tener a Emma, el dinero escaseaba y se aprovecharon. Terminó Marta. Los recuerdos llegaron como moretones que había estado evitando tocar. 6 meses después del funeral, Vanessa empezó a reorganizar la casa, diciendo que necesitaba una actualización. Mis sugerencias fueron ignoradas. Mis cosas fueron a parar a los armarios, luego al sótano, y después a los contenedores de almacenamiento. ¿Sabes lo que dijo Vanessa cuando me opuse a que tirara el equipo de pesca de Richard? Necesitamos avanzar, no vivir en un museo. Como si el recuerdo de mi marido fuera solo un desorden que había que sacar de la casa. Marta se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. ¿Y Gregory? Seguramente él te defendió. No. Me reí, un sonido vacío que me sorprendió hasta a mí misma. Gregory dijo que me estaba comportando de manera difícil, que tenía que adaptarme a la nueva normalidad. Su nueva normalidad, aparentemente, significaba olvidar a su padre y dejar de lado a su madre. El control había sido tan gradual que apenas me di cuenta de lo que estaba pasando. Primero tomaron la cocina y empezaron a criticar cómo cocinaba. Luego vinieron las quejas de que mis programas de televisión estaban demasiado fuertes. Mis amigos me visitaban demasiado, y mi jardinería ocupaba mucho espacio en su patio. Cada vez que cedía, solo los hacía sentirse más fuertes. Lo peor de todo es que yo misma lo había permitido. Admití que seguía pagando la hipoteca porque tenía miedo de que ellos tuvieran problemas económicos. Quería ayudarlos, ser útil, ser querida, dijo Marta suavemente. La verdad en sus palabras me dolió. Había estado comprando mi lugar en esa casa y en la vida de mi propio hijo. Un pago de hipoteca a la vez. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Gregory. Mamá, ¿cuándo vas a venir a buscar el resto de tus cosas? Necesitamos convertir el garaje en la sala de juegos de Emma. Le mostré el mensaje a Marta, con la mano temblando un poco. Esa pequeña ingrata. Ella mordió la palabra. Audrey, hay algo que deberías saber. No quería decírtelo porque sabía que te iba a doler, pero mereces saber la verdad. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué es? El mes pasado, en el club de lectura, Vanessa estuvo ahí. Había tomado un par de copas de vino y empezó a hablar de sus planes. Están poniendo la casa en venta. Audrey. Quieren comprar esa nueva construcción en Oakwood Hills. La habitación parecía inclinarse hacia un lado. Están vendiendo mi casa. Creen que es su casa, dijo Marta suavemente. Y técnicamente, y legalmente lo es. Pero moralmente, esa es otra historia. Pensé en los 35 años de recuerdos incrustados en esas paredes. Richard y yo trayendo a Gregory a casa cuando era bebé. Fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad. El jardín que Richard había construido para nuestro aniversario número 20. Los últimos suspiros de mi marido en nuestro dormitorio, rodeados de la vida que habíamos creado juntos. Y ahora ellos iban a venderlo todo extraño sin pensarlo 2 veces. ¿Qué voy a hacer?, susurré. Los ojos de Marta se endurecieron con decisión. Primero, vas a dejar de pagar su hipoteca. Veamos qué tan rápido cambian sus planes cuando el banco empiece a llamar. ¿Pero qué pasa con mi crédito? En segundo lugar, continuó, vas a hablar con mi sobrino, Brian. Es abogado especializado en derechos de las personas mayores. Tiene que haber algún recurso legal aquí. No soy mayor, protesté débilmente. Marta arqueó una ceja. Ya tienes edad suficiente para que te traten con respeto, y eso es lo que no está pasando aquí. Ella tenía razón. Durante 2 años, me fui encogiendo, volviéndome más pequeña y silenciosa para no ser una carga. ¿Y a dónde me había llevado todo esto? Desalojada de mi propia casa, con mis pertenencias empacadas en cajas, mi existencia reducida a un inconveniente.
A medida que la realidad de mi situación se hacía más clara, algo más apareció debajo del dolor y la traición, una ira que ardía lentamente, y que me parecía casi extraña después de tantos años de adaptación. Está bien, dije, enderezando mis hombros. Hablemos con Brian. Marta me apretó la mano. Esa es mi chica. Y Aubrey, recuerda quién eres. No eres solo la madre de Gregory o la viuda de Richard. Eres Audrey Wilson. Y ya es hora de que todos lo recordemos. Por primera vez desde que encontré mis maletas en la acera, sentí un destello de algo que podría haber sido esperanza. O tal vez fue determinación. De cualquier manera, no iba a rendirme sin luchar. Brian, el sobrino de Marta, no era lo que esperaba. Con sus jeans y su camisa Henley, parecía más un profesor universitario que un abogado. Pero sus ojos estaban agudos mientras revisaba los extractos de la hipoteca que le había traído. Entonces, has estado haciendo pagos de una casa que ya no está a tu nombre, dijo, frunciendo el ceño. ¿Y tu hijo y tu nuera han estado viviendo allí en alquiler mientras planeaban venderla? Dicho de forma tan clara, incluso a mí me pareció absurdo. Sí. ¿Y te desalojaron al garaje? Asentí, y la vergüenza me sonrojó las mejillas. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? Tienes opciones, dijo Brian. Los acuerdos financieros podrían constituir un contrato verbal. Como mínimo, podrías demandar la recuperación de los pagos de la hipoteca que has realizado desde que hicieron la transferencia de la propiedad. Marta, que había estado callada hasta ese momento, habló. Ella necesita enfrentarlos primero. Hazles entender lo que han hecho. Brian parecía escéptico, pero sabía que Marta tenía razón. Antes de emprender acciones legales contra mi propio hijo, necesitaba darle una última oportunidad para arreglar las cosas. Así fue como me encontré de pie en el porche de mi propia casa al día siguiente. Mi corazón latía fuerte mientras tocaba el timbre. Había vivido en esta casa desde antes de que naciera Gregory. Sin embargo, allí estaba yo, un visitante que necesitaba permiso para entrar. Vanessa respondió, su sorpresa rápidamente enmascarada con una sonrisa tensa. Audrey, no te esperábamos. Necesito hablar contigo y con Gregory, dije, con una voz más firme de lo que realmente sentía. Ella dudó y luego se hizo a un lado. Por supuesto, entra. La sala de estar había cambiado nuevamente desde que me fui. Mi lámpara de lectura había desaparecido y fue reemplazada por una lámpara de pie moderna que no reconocí. Las fotos familiares que había colocado sobre la repisa habían sido reorganizadas y ahora faltaban varias de Richard. Gregory salió de la cocina, secándose las manos con un paño de cocina. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a hablar de la casa, dije. Marta me dijo que planean venderla. Su mirada intercambiada lo confirmó todo. Te lo íbamos a decir, dijo Gregory, sin mirarme a los ojos. Una vez que todo estuvo ultimado. Finalizado, me hice eco. Esta fue mi casa durante 35 años. Tu padre y yo construimos esta casa. Te criamos aquí. Vanessa suspiró dramáticamente. Audrey, entendemos que tienes vínculos sentimentales, pero debemos hacer lo mejor para nuestra familia ahora. ¿Tu familia? Repetí, ¿y yo qué soy? Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Mamá, dijo finalmente Gregory, con tono condescendiente, nos cediste la casa. Apreciamos todo lo que has hecho, pero ahora es nuestra propiedad. Nosotros decidimos qué pasa con ella. Respiré profundamente. He estado pagando la hipoteca durante los últimos 2 años. Cada mes, 1,867 pesos de mi cuenta para que tengáis un techo sobre vuestras cabezas. Otra mirada entre ellos. Ellos lo sabían. Esa fue tu elección, dijo Vanessa fríamente. Nunca te pedimos que hicieras eso. Mis manos empezaron a temblar. Lo hice para ayudarte, porque eso es lo que hace la familia y estamos agradecidos, dijo Gregory, aunque su tono sugería todo lo contrario. Pero eso no cambia la situación legal. La casa es nuestra. Así que mis 35 años aquí, mi apoyo financiero, mi papel en esta familia, ¿nada de eso importa? Gregory se encogió de hombros, luciendo incómodo pero impasible. Mamá, estás haciendo esto más dramático de lo necesario. Podemos ayudarte a encontrar un buen apartamento para personas mayores. No necesito un bonito apartamento para personas mayores, me quedé sin palabras. Necesito que mi hijo muestre un poco de decencia y respeto. Vanessa dio un paso adelante con una sonrisa tensa. Audrey, creo que te estás emocionando. Quizás deberíamos continuar esta conversación en otro momento. Fue entonces cuando supe, verdaderamente supe,
que esto no tenía solución. El hijo que había criado, el niño que había amado con cada fibra de mi ser, se había ido. En su lugar estaba un extraño que me veía como nada más que una obligación, un problema a resolver. He detenido los pagos automáticos de la hipoteca, dije en voz baja. La expresión de Gregory cambió instantáneamente. ¿Qué? Si quieren vender mi casa, tendrán que pagarla ustedes mismos. No pueden hacerlo. La voz de Vanessa se elevó. ¿Y qué pasa con nuestro crédito? Tenemos planes. Sí, dije. He oído que Oakwood Hills es precioso en esta época del año. El rostro de Gregory se oscureció. Mamá, la casa fue el regalo de papá para mí. Sabes que nunca fue realmente tuya. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Nunca realmente tuya. 35 años de mi vida resumidos en 5 palabras. Veo, dije, mi voz apenas era audible. Bueno, entonces supongo que no queda nada más que discutir. Me giré para irme, con las piernas temblorosas. Cuando llegué a la puerta, me detuve y miré a mi hijo, que ya no me veía. Tu padre se avergonzaría de ti, Gregory. Y por primera vez, yo también. Salí, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. El aire primaveral se sentía fresco contra mis mejillas calientes mientras caminaba por el camino de entrada, alejándome de la casa que nunca había sido realmente mía. Algo se rompió dentro de mí hoy. Pero algo más fuerte, se había forjado en su lugar. ¿Qué hiciste?, preguntó Marta, con su taza de café suspendida a medio camino de sus labios. Detuve los pagos, repetí, todavía sorprendido por mi propia audacia. Les dije que si querían vender la casa, tendrían que pagarla ellos mismos. Marta dejó su taza con un golpe definitivo. Bueno, ya era hora. Brian, que había insistido en unirse a nosotros después de mi enfrentamiento, parecía menos entusiasta. Es un buen primer paso, pero necesitamos protegerte legalmente. Si tu nombre ya no figura en el título, podrías ser responsable de los pagos omitidos sin derecho a reclamar la propiedad. La adrenalina que me había impulsado a través del enfrentamiento se estaba desvaneciendo, dejando espacio para que la duda se apoderara de mí. ¿He cometido un terrible error? No, dijo Marta con firmeza. Por fin te defendiste. Eso es lo que necesitabas hacer, dijo Brian mientras golpeaba su bolígrafo contra su bloc de notas. Seamos estratégicos. Mañana contactaré al banco. Les explicaré la situación y veremos qué opciones tenemos. Mientras tanto, tienes que reunir todas las pruebas que demuestren que has estado haciendo estos pagos. Asentí, pensando en los meticulosos registros financieros que Richard me había enseñado a llevar. Al menos eso tenía. ¿Y qué pasa con mis cosas que siguen en casa?, pregunté. Marta irguió los hombros. Te acompaño a recogerlas, si nos causan algún problema. Todavía recuerdo cómo batear el softball de nuestros días en la liga comunitaria. A pesar de todo, me encontré riendo. Marta siempre había sido muy protectora, incluso en el instituto, cuando se enfrentó a las chicas que se burlaban de mi ropa de segunda mano. No sé qué haría sin ustedes, dije con la voz entrecortada. Brian se acercó y me apretó la mano. No está sola en esto, señora Wilson. Nos aseguraremos de que no se aprovechen más de usted. A la mañana siguiente, recibí una llamada del First Federal Bank. Respondí con inquietud, esperando preguntas sobre el impago de la hipoteca. Señora Wilson, soy Trevor Phillips, del Departamento de Hipotecas. Hemos recibido una solicitud para hablar sobre la situación de su propiedad en Maple Avenue. Apreté el teléfono con más fuerza. Sí, es correcto. Entiendo que ha estado pagando una propiedad que ya no está a su nombre. Nuestros registros muestran pagos constantes de su cuenta durante los últimos 26 meses. Sí, lo confirmé, pero he decidido suspender esos pagos. Hubo una pausa. Señora Wilson, normalmente no hago esto, pero ¿estaría dispuesta a venir a la sucursal para hablarlo más a fondo? Creo que puede haber opciones que no haya considerado. 2 horas después, me senté frente a Trevor, un hombre de rostro amable, de la edad de mi hijo, mientras me explicaba algo llamado préstamo equitativo. En esencia, al pagar constantemente la hipoteca de una propiedad de la que no se obtiene ningún beneficio, es posible que haya establecido un interés en la propiedad, incluso sin estar en el título. La esperanza revoloteó en mi pecho. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que potencialmente usted podría embargar la propiedad por el monto que haya aportado. No podrían vender sin abordar ese problema. Por primera vez desde que encontré mis maletas en la acera,
Sentí que recuperaba un poco el control. Hay algo más, dijo Trevor, bajando ligeramente la voz. Su hijo llamó esta mañana bastante molesto por el pago perdido. Parecía no tener idea de cómo funcionan las hipotecas. No me sorprendió. Gregory siempre había confiado en otros para manejar los aspectos prácticos de la vida. Primero Becher y yo, ahora Vanessa. Y al parecer, mis pagos mensuales. ¿Qué le dijiste? Que los pagos atrasados afectan las calificaciones crediticias y eventualmente podrían conducir a procedimientos de ejecución hipotecaria. Trevor dijo que no lo tomó bien. Como si fuera la pregunta. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Gregory. Mamá, tenemos que hablar de la hipoteca lo antes posible. Le mostré el mensaje a Trevor. ¿Qué le gustaría hacer, señora Wilson?, me preguntó. Era una pregunta muy sencilla, pero nadie me la había hecho en años. ¿Qué quería? No solo en lo que respecta a la casa, sino a mi vida. Pensé en el enfrentamiento con Gregory y Vanessa, en su despreocupado rechazo a mis contribuciones, en su suposición de que yo continuaría financiando sus sueños mientras me relegaban al garaje. Quiero lo que es mío por derecho, dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Trevor asintió. El respeto era evidente en su expresión. Entonces hagamos que eso suceda. Esa tarde, armada con la información de Trevor y el asesoramiento legal de Brian, di otro paso inesperado en mi nueva vida. Solicité un trabajo. El cartel de Se busca ayuda en la ventana del café de Rosie me llamó la atención mientras caminaba de regreso a la casa de Marta. ¿Quieres servir mesas?, preguntó Marta, arqueando las cejas cuando se lo dije. Fui camarera durante toda la universidad, le recordé. Y necesito mis propios ingresos, mi propia vida. No puedo esconderme en tu habitación de invitados para siempre. Marta consideró esto. Bueno, Rosie tiene el mejor pastel de la ciudad. 2 días después, tuve mi primer turno. Al final me dolían los pies y me gritaba la espalda, pero las propinas que tenía en el bolsillo eran mías, ganadas con mis propias manos. La simple satisfacción de eso era algo que no había sentido en años. Cuando regresé a casa de Marta, exhausta, pero extrañamente vigorizada, había 6 llamadas perdidas de Gregory en mi teléfono. Escuché el primer mensaje de voz. Mamá, el banco llamó por la hipoteca. Mencionaron algo acerca de una inclinación. ¿Qué estás haciendo? Llámame de inmediato. Lo borré sin escuchar a los demás. Por una vez, Gregory tendría que esperar mi conveniencia. No al revés. Marta me trajo una copa de vino y se sentó a mi lado en el columpio del porche. ¿Cómo te sientes?, me preguntó suavemente. Consideré la pregunta mientras observaba el atardecer pintar el cielo en tonos rosa y dorado. Me siento como si finalmente estuviera despertando, dije, como si hubiera estado sonámbula desde que Becher murió. Y ahora eres Audrey de nuevo, terminó Marta por mí. Asentí y levanté mi copa en un pequeño brindis por Audrey Wilson. Es agradable finalmente conocerte. Después de 3 semanas de trabajar en el café de Rosie, me había adaptado a una rutina que me parecía sorprendentemente cómoda. Mis propinas eran modestas pero constantes, y el trabajo físico mantenía mi mente ocupada. Lo más importante es que volví a tener un propósito, un lugar donde estar. Personas que confiaban en mí, una vida que era enteramente mía. Es por eso que la imagen de Gregory parado torpemente al lado de la anfitriona me sobresaltó. Mamá dijo, con la voz más suave de lo que la había escuchado en años. ¿Podemos hablar? Rosa, la dueña, me llamó la atención desde detrás del mostrador. Toma 15 minutos si lo necesitas. Audrey. Asentí y llevé a Gregory a una mesa en un rincón, lejos de mis clientes habituales, que se habían convertido en algo así como amigos. Te ves diferente, dijo, estudiándome. Me alicé el delantal. Soy diferente. Gregory se movió incómodo. Mamá, ¿qué pasa con la casa? No estoy discutiendo eso aquí, interrumpí. Si viniste por eso, estás perdiendo el tiempo. Por favor, dijo, con un tono de desesperación en su voz. Vanessa y yo estamos en problemas. El banco nos llamó por un préstamo y nuestra calificación crediticia está bajando debido a los pagos atrasados. Observé a mi hijo, su costoso reloj, su cabello cuidadosamente peinado, el sutil aroma de colonia que probablemente me había costado más de lo que ganaba en un día en Rosie's. Todo en él gritaba derecho y comodidad, una vida amortiguada por otros sacrificios. ¿Qué quieres de mí, Gregory? Se inclinó hacia adelante. Necesitamos que levantes la hipoteca y reanudes los pagos hasta que podamos vender la casa. La pura audacia casi me hizo reír. ¿Y qué obtengo a cambio?
Nos aseguraremos de que estés bien atendida, dijo como si ofreciera una gran amabilidad. Hay una comunidad de personas mayores muy agradable en Westbrook. Detente, dije, levantando la mano. No me interesa que me cuiden. He estado cuidando de mí y de ti durante años. Mamá, sé razonable. No puedes seguir trabajando aquí. Hizo un gesto de desdén hacia el café. Ya casi tiene 60. 58, lo corregí, y estoy muy bien. La cara de Gregory se endureció ligeramente. Su máscara de contrición se deslizó. Bien, ¿qué deseas? ¿Un porcentaje de la venta? Lo estudié. Este extraño lleva la cara de mi hijo. Quiero recuperar mi casa. Parpadeó y luego se rió nerviosamente. Eso no es posible. Ya hemos hecho una oferta por la casa en Oakwood Hills. No es mi problema. La expresión de Gregory se oscureció. Es tu problema si quieres una relación con tu nieta, con cualquiera de nosotros. La amenaza flotaba en el aire entre nosotros, fea y explícita. Mi propio hijo estaba usando mi amor por su hija como palanca. ¿Me estás amenazando con alejar a Emma de mí? Tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado, pero siguió adelante. Solo digo que las familias necesitan apoyarse entre sí. Vanessa y yo tenemos un plan para nuestro futuro, y tú te interpones en el camino. ¿La forma en que me interpuse cuando pagué tu matrícula universitaria? ¿O cuando cuidaba a Emma todos los fines de semana para que tú y Vanessa pudieran tener tiempo en pareja? ¿O cuando cedí la casa y seguí haciendo pagos para que pudieras ahorrar para ese bote que compraste el verano pasado? Gregory se sonrojó. Eso no es justo. No, estoy de acuerdo. Que no es. Mis vacaciones casi habían terminado. Me deslicé fuera de la cabina y me quedé allí, acomodándome el delantal. Necesito volver a trabajar. Mamá, por favor, la voz de Gregory se quebró un poco. Necesitamos esto. La casa en Oakwood Hills es perfecta. No podemos perderla. Por un instante, vi al niño que solía subirse a mi regazo con las rodillas raspadas, esperando que yo lo arreglara todo, pero ese niño ya no estaba. En su lugar estaba sentado un hombre que me veía solo como un medio para un fin. Lo pensaré, dije finalmente, pero primero necesito algo por escrito de ti y de Vanessa. Nos vemos en la oficina de Brian Wallace mañana a las 2 p.m. El alivio inundó el rostro de Gregory. Gracias, mamá, no te arrepentirás de esto. Cuando se fue, me pregunté si ya lo había hecho. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina de Brian, con el estómago hecho un nudo. Apenas había dormido, dándole vueltas a la decisión que había tomado en mitad de la noche. Gregory y Vanessa llegaron en punto a las 2, ambos vestidos como para una reunión de negocios. La sonrisa de Vanessa era tensa pero triunfante mientras se sentaban frente al escritorio de Brian. Gracias por venir, comenzó Brian formalmente. La señora Wilson ha considerado su solicitud con respecto a la propiedad en Maple Avenue. Lo apreciamos, intervino Vanessa suavemente. Estamos seguros de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Brian deslizó un documento sobre el escritorio. Esto es lo que propone la señora Wilson. Gregory lo recogió y examinó el contenido. Su expresión pasó de esperanzada a confusa y enojada en cuestión de segundos. ¿Qué es esto?, exigió. Eso, lo dije con calma, es mi condición para levantar la inclinación. Reanudaré los pagos de la hipoteca, pero la casa me la venderán a mí, no a desconocidos. Vanessa le arrebató el papel de las manos a Gregory. Esto es ridículo. ¿Quieres que te vendamos la casa por el saldo restante de la hipoteca? Vale al menos 3 veces eso. Vale exactamente lo que he invertido, respondí. 35 años de pagos, reparaciones y mejoras. El rostro de Gregory se había tornado de un alarmante tono rojo. No puedes hacer esto. La casa es legalmente nuestra. Con un apoyo contra él, señaló Brian, lo que complica significativamente cualquier venta potencial. Lucharemos contra esto, dijo Vanessa con voz fría. Conseguiremos nuestro propio abogado. Asentí, ya que esperaba esta reacción. Puedes intentarlo, pero el proceso legal llevará tiempo, meses, quizá años. Su puntuación crediticia seguirá sufriendo y esa casa de sus sueños en Oakwood Hills pasará a manos de otra persona. La verdad de esto me quedó visiblemente grabada. Gregory y Vanessa se habían excedido, contando con una venta rápida de mi casa para financiar su modernización. Lo planeaste todo desde el principio, acusó Gregory, con su voz apenas por encima de un susurro, desde el momento en que te trasladamos al garaje. No, dije en voz baja. Finalmente dejé de permitir que me utilizaran. Vanessa se levantó bruscamente. Necesitamos discutir esto en privado.
Cuando salieron, Brian me hizo un gesto de aprobación. Estás haciendo lo correcto, señora Wilson. No estaba tan seguro. La mirada de traición en los ojos de Gregory me persiguió. ¿Me había vuelto tan calculador y frío como ellos? Antes de poder pensarlo más, la puerta de la oficina se abrió. Gregory y Vanessa regresaron, con rostros sombríos pero resignados. Aceptaremos tu oferta, dijo Gregory con rigidez, pero espero que te des cuenta de lo que esto significa para nuestra relación. Sostuve la mirada fija de mi hijo. Lo hago, y espero que algún día te des cuenta de lo que significó cuando pusiste mis maletas en la acera. La primera noche de regreso a mi casa, no pude dormir. Caminé de una habitación a otra, tocando paredes familiares, recorriendo el marco de la puerta donde habíamos marcado la altura de Gregory cada año, parándome en la cocina donde Becher y yo habíamos bailado en nuestro aniversario número 30. Habían pasado 3 meses desde el enfrentamiento en la oficina de Brian, 3 meses de trámites legales, de tensos intercambios con Gregory y Vanessa mientras se mudaban a regañadientes, de reconstruir mi vida pieza por pieza. La casa me parecía al mismo tiempo familiar y extraña. Vanessa había repintado varias habitaciones en grises y blancos de moda, eliminando los amarillos y azules cálidos que Becher y yo habíamos elegido. La cocina había sido remodelada con elegantes electrodomésticos impersonales, pero debajo de los cambios cosméticos, los huesos de la casa permanecían. El chirriante tercer escalón de la escalera, la forma en que la luz del sol se filtraba a través del ventanal por las tardes, la ligera inclinación del piso en el pasillo de arriba que Becher nunca pudo arreglar. Me quedé en el dormitorio principal, ahora vacío de muebles, a excepción de la cama que había traído de la habitación de invitados de Marta. Esta habitación, John D. Becher y yo compartimos nuestras vidas, donde él dio su último aliento. Se sentía sagrada de alguna manera. Estoy en casa, susurré, como si pudiera oírme. El silencio que respondió no era solitario, solo pacífico. Por primera vez en años, estaba exactamente donde pertenecía. El timbre sonó a la mañana siguiente mientras estaba desempacando mi modesta colección de platos. Lo abrí y encontré a Marta sosteniendo una olla de sopa y una botella de vino. Es una inauguración de la casa, anunció mientras pasaba junto a mí hacia la cocina, aunque supongo que técnicamente es un regreso a casa. Me reí y la seguí. Parece que ambas cosas son así, honestamente. Marta dejó sus ofrendas en el mostrador y se giró para inspeccionar la cocina. Dios mío. ¿Qué le hizo esa mujer a tus hermosos gabinetes de roble? Los pinté de gris y reemplacé todas las manijas con algo llamado níquel cepillado, dije. Aparentemente, el roble es P. Marta resopló. ¿Sabes qué es P? Echar a tu suegra a la calle. Ambos nos reímos, aunque el dolor debajo del humor aún estaba presente. ¿Has oído hablar de ellos? Preguntó Marta mientras me ayudaba a desempacar. Negué con la cabeza. No, desde el cierre. Gregory dejó en claro que había elegido la casa antes que ellos. Eso no fue lo que pasó, y lo sabes, dijo Marta con firmeza. Elegiste el respeto por ti misma. Hay una diferencia. No estaba segura de que Gregory alguna vez lo viera de esa manera, pero había hecho las paces con mi decisión. La alternativa, seguir dejándome usar mientras me trataban como si fuera una ocurrencia posterior, ya no era aceptable. Bueno, dijo Marta, abriendo el vino para un nuevo comienzo. Chocamos nuestras copas y sentí una oleada de gratitud por esta mujer que me había apoyado cuando mi propia familia no lo hizo. Las semanas siguientes le dieron un ritmo constante a mis días. Mañanas en el Rosie's Café, tardes dedicadas a restaurar lentamente la casa para que volviera a sentirse mía. No tenía dinero para reemplazar todas las actualizaciones modernas de Vanessa, pero podía añadir toques que devolvieran la calidez. Cojines coloridos, fotos familiares volvieron a la repisa. El equipo de pesca de Becher colgaba orgulloso en el estudio. Un sábado por la mañana, estaba plantando bulbos de tulipán en el jardín delantero cuando un coche familiar entró en la entrada. El corazón me dio un vuelco al ver a Gregory salir, con aspecto inseguro. Se quedó de pie, incómodo, en el borde del jardín. Qué bonitas se ven las flores, asentí, sin confiar en mi voz. A papá siempre le encantaron los tulipanes, continuó, mirando alrededor del jardín. Recuerdo que él los plantaba cada otoño. Me quité la suciedad de las manos. ¿Qué te trae por aquí, Gregory? Se movió incómodo. Nosotros no conseguimos la casa en Oakwood Hills. No me sorprendió. Probablemente su crédito se había visto demasiado dañado por los pagos hipotecarios atrasados. Lo siento mucho, dije, sintiendo eso a pesar de todo. Gregory miró sus zapatos.
mocasines caros que ahora acumulaban polvo en el jardín. En cambio, encontramos un apartamento. Es pequeño, pero supongo que nos enseña algo de perspectiva. Esperé, sintiendo que había más. Vanessa está embarazada de nuevo, dijo finalmente. El bebé nacerá en enero. Felicitaciones, dije suavemente, preguntándome si esta noticia estaba destinada a lastimarme, a recordarme lo que me perdería. Gregory me miró a los ojos por primera vez. Emma pregunta por ti. Ella no entiende por qué ya no visitamos a la abuela. Un dolor agudo y dulce atravesó mi corazón. Extrañé muchísimo a mi nieta. Ella es bienvenida aquí en cualquier momento, dije. Tú también lo eres. Gregory asintió y luego vaciló. Mamá, he estado pensando en todo lo que pasó. Contuve la respiración, sin atreverme a esperar una comprensión real. No digo que hayamos gestionado bien las cosas, continuó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, pero elegiste una casa por encima de tu familia. No sé si puedo perdonarlo. Mi esperanza momentánea se desinfló. Él todavía no lo veía. Yo no elegí una casa, Gregory, dije en voz baja. Elegí no ser borrada. Hay una diferencia. Él frunció el ceño claramente. No estoy de acuerdo. De todos modos, pensé que debería saber sobre el bebé y tal vez Emma podría visitarlo algunas veces, si te parece bien. No fue una disculpa, ni mucho menos, pero era una pequeña abertura, una diminuta grieta en la pared entre nosotros. Me gustaría eso, dije. Después de que Gregory se fue, me senté en el columpio del porche, procesando el encuentro. La relación con mi hijo quedó dañada, quizás irreparablemente. Él todavía no podía ver cuán profundamente me había lastimado, cuán fundamentalmente había traicionado mi confianza. Pero él había venido hoy, había tendido una mano, aunque de manera inadecuada. Fue un comienzo, no un final. Esa noche, Marta y su esposo Jen vinieron junto con Rosa del café y Brian y su esposa. Nos sentamos en mi patio trasero, el mismo patio donde había organizado la fiesta de graduación de secundaria de Gregory, donde Richard y yo habíamos celebrado aniversarios, donde la vida se había desarrollado en toda su desordenada gloria. Cuando el crepúsculo se instaló a nuestro alrededor y la conversación fluyó fácilmente entre estas personas que se habían convertido en mi familia elegida, sentí que una profunda sensación de paz me invadió. Un brindis, declaró Marta levantando su copa. A Audrey Wilson, quien nos recuerda a todos que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Todos chocaron sus copas y me sonrieron cálidamente. Más tarde, cuando las estrellas emergieron en el claro cielo de verano, me senté sola en el porche, escuchando los arroyos familiares y el tamaño de mi casa. Pensé en Richard, en la vida que habíamos construido, en el hijo que habíamos criado, quien de alguna manera había perdido el rumbo. Pensé en la mujer en la que me había convertido en estos últimos meses, más fuerte, más decidida, no dispuesta a ser disminuida por conveniencia de nadie. La casa que me rodeaba no era solo paredes y un techo, fue un testimonio de supervivencia, de resiliencia, del poder silencioso e imparable de una mujer que finalmente había aprendido a ponerse a sí misma en primer lugar. Estaba en casa, no solo en esta casa, sino en mi propia vida, y por primera vez en años, esa vida se extendía ante mí, llena de posibilidades que eran completamente mías.